Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Filipenses, el capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Antes de hacer la lectura bíblica, hermanos, esto, hermanos, que vamos a ver aquí, voy a estar hablando un poquito acerca de cómo Dios obra en nuestras vidas, y yo soy testigo de eso. Yo he pasado por situaciones que a veces solamente yo sé, o mi esposa, o se lo comento a mi esposa, donde Dios está tratando conmigo muy personalmente, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo vea, porque Él quiere arreglar ciertos detalles en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque me disciplina. Y hermanos, yo creo que todos, cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, vamos a tener que ser pasados por esa disciplina. Dice la palabra de Dios, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, pero yo creo, hermanos, que todos los hijos de Dios necesitamos pasar por la disciplina del Señor. Unos más fuerte, otros menos fuerte, algunos de una manera, otros de otra manera, pero todos pasamos, y yo he pasado muchas veces por disciplinas de parte de Dios, que yo sé que vienen del Señor, y yo sé por qué Dios está tratando conmigo en esa área, cuál es la razón, cuál es el propósito. Y vea que le voy a decir algo también, que antes de que uno pase por esa disciplina, y eso lo vemos a través de la Biblia, el Señor nos habla, nos dice, mira, arregla esto. Y si no entendemos, hermano, Dios va a tener que disciplinarnos. Así como nosotros los papás, los padres, así es Dios con sus hijos. Así es Dios con nosotros, con sus hijos. Si el hijo hace algo, uno tiene que llamarle la atención. Mira, no lo hagas. No entiende, uno tiene que volver otra vez a llamar la atención, o llega el momento en que hay que darle disciplina. Si está chiquito hay que darle, pues usted sabe cómo, ¿verdad? Y si es más grande, pues hay que restringirle de algunas cosas, o de alguna manera se le tiene que disciplinar, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. De alguna manera se le tiene que disciplinar cuando no entiende. Y a veces uno, hermano, como adulto, se pregunta, ¿pero por qué no entiende? O uno le pregunta al hijo o a la hija, ¿pero por qué no entiendes? ¿Por qué lo sigues haciendo? Hermanos, déjenme decirles que así nosotros somos con el Señor. El Señor nos exhorta, nos llama la atención, nos habla con su palabra, nos habla a través de algún estudio bíblico, nos habla a través de la predicación, nos habla a través del Espíritu Santo, haciéndonos ver, y nos muestra algún versículo donde dice, tú tienes que cambiar esto que tú estás haciendo, tú estás mal aquí. Pero no entendemos. Entonces tiene que el Señor disciplinarnos de una manera fuerte y dura. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo se lo digo por experiencia personal. No crea que lo estoy diciendo por otra persona. No, lo estoy diciendo por mí. Y yo le doy gracias a Dios porque dice la palabra de Dios, hermano, que si se nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. Y gracias a Dios porque Dios nos disciplina. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Él quiere lo mejor para nosotros, así como el papá quiere lo mejor para el hijo o para la hija, así Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere galardonarnos cuando lleguemos allá al cielo. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a leer, hermanos, y aquí vamos a estar viendo algo bien importante del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de los Filipenses, a la iglesia de Filipos. Leemos el versículo 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hasta ahí la lectura, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, Señor. Ayúdenos a entenderla, porque a veces, Señor, la leemos y pasamos por encima de estos versículos y no ponemos atención lo que en realidad, Señor, usted nos está diciendo o nos quiere decir. Ayúdenos, Padre, a poder comprender un poquito más de lo que hemos comprendido de ella hoy en esta mañana, Señor. Y Padre, que nos ayude a ponerla en práctica, porque es bien importante, Señor. Padre, muchas gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús le pido todo esto y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo, hermanos, con Timoteo se presenta a la iglesia de Filipos. Vemos en el versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Se presenta el apóstol Pablo, a Timoteo también, se presentan ellos. Cuando habla de los santos, hermanos, no está hablando de los cuadros esos de papel, ¿verdad? Con figuras del Señor Jesucristo, de la Virgen o de X. Está hablando de los miembros de la iglesia, ¿verdad que sí? Todos estamos sabidos de eso, ¿verdad? Está hablando de los miembros de la iglesia. Está hablando también de los líderes de la iglesia. Los obispos son el pastor o pastores, los diáconos que están en la iglesia. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, santos. A veces, hermanos, confundimos que santos es una persona perfecta. No. Santo es alguien que está separado para Dios. Nosotros que nos hemos entregado al Señor Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida, Dios nos ha apartado. Pero no somos perfectos. Estamos en camino a la perfección, pero la perfección la vamos a alcanzar hasta que Cristo arrebate a la iglesia. Cuando Cristo arrebata a la iglesia, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado y ahí somos perfectos. Pero estamos en un camino o en un proceso de mejoramiento. Y como nosotros salimos del mundo, de una vida perdida, una vida, unos más, otros menos, pero perdidos en el pecado, entramos a un proceso. Y dice en el versículo 6, dice, estando el apóstol Pablo les dice a estos hermanos de Filipos, estando persuadido de esto. O sea, el apóstol Pablo tenía la plena seguridad, estaba plenamente seguro que el Señor aún no había terminado la obra con ellos, la comenzó, pero no la había terminado y iban a estar en un proceso. Ahora, entre más duros seamos nosotros, más Dios va a tener que tratar con nosotros duramente. Ya entramos en el camino de Cristo, entramos a ese proceso, pero si yo no quiero entender de algunas cosas, Dios va a tener que tratar con mano dura. Pues si soy más dócil, más obediente, pues va a ser más llevadero ese proceso. ¿Sí me explico, hermanos? Dice el apóstol inspirado por Dios, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, o en nosotros, la va a perfeccionar, o sea, va a ir perfeccionándola, mejorándola, hasta el día de Jesucristo. Ahora, mientras estamos con vida física, bueno,
Pues eso es, hermano, el proceso que a veces duele. Y como vemos aquí, el alfarero, y eso está en Jeremías, pero no lo vamos a buscar. Solamente quise poner este cuadro para que veamos, hermano. Haga de cuenta, ese soy yo, esa cabecita que está ahí. Y eso duele, hermano. Vea que sí duele. Duele. Y si tú eres un hijo de Dios, pues te va a aplastar más o te va a aplastar menos, ¿verdad? Pero te va a tener que masajear. Para mejorar nuestra vida, para que nosotros seamos, hermanos, perfeccionados. Estamos en ese proceso de la perfección, de la purificación, del mejoramiento de la vida cristiana, la santificación, ¿verdad que sí? Estamos en el proceso de santificación y Dios quiere, hermanos, eso porque Él nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Estamos en ese proceso donde a veces nos duele porque si no queremos entender, no queremos obedecer, nos va a doler, pero va a tener que tratar duramente con nosotros, sea mentalmente, sea moral, sea de alguna forma, pero Dios va a tener que tratar. Y déjenme decirle que Dios nos da donde más nos duele cuando no queremos entender, para poder de que entendamos, despertemos y decimos, es Dios tratando conmigo, duramente. Y dice aquí el versículo, una vez más lo leo, estando el apóstol Pablo, dice, estoy seguro, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, hermanos, la obra perfecta en nosotros no va a terminar hasta el día del arrebato, cuando Cristo arrebata a la iglesia, cuando ya estamos con el Señor. Ahí es cuando vamos a recibir todos los que están allá con el Señor y nosotros ese cuerpo glorificado, ese cuerpo perfecto. Pero la obra de santificación es aquí mientras estamos en este planeta, en esta tierra. Entonces tenemos que estar bien claros, hermano, que si tú entraste a Cristo, si tú eres de Cristo, Dios está trabajando en tu vida, te está purificando, te está perfeccionando. Y cuando Dios te habla con algún versículo, es mejor que entendamos, hermano, porque si no, Dios va a tener que tratar más duro con nosotros. Porque, hermano, Dios al que ama, disciplina. Si no te disciplina, entonces es que no eres hijo. Entonces, y mira, pueden pasar años sin que Dios discipline. Y yo te lo digo por experiencia, a veces está haciendo algo y claro, uno pide perdón, Señor, perdóname Señor, yo no quiero ser así, perdóname. Pero luego después uno se va o sale y lo vuelve uno a hacer. Ay, otra vez y lo hice. Y ahí está uno con eso, hermano, con eso. Hasta que Dios va a tener que venir y decir, ¿vas a entender o no vas a entender? Tiene que darnos duro para poder de que nos humillemos y busquemos más de alguna manera de su presencia, el poder para desligarnos de aquello que estamos haciendo que no lo debemos de hacer. Pero Dios quiere, hermano, nuestra santificación. Dios quiere mejorarnos, Dios quiere perfeccionarnos y no vamos a llegar a la perfección hasta, como dije, hasta que el Señor arrebata a la iglesia, nos dé el cuerpo glorificado. Nos dé ese cuerpo glorificado. El mismo apóstol Pablo lo reconoce, hermanos, en el capítulo 3, ahí se los dice a los filipenses. Vamos por favor ahí, hermanos, en versículo 9. Hay dos tipos de procesos. Es uno hasta que el Señor arrebata a la iglesia. Si ya estamos en el cielo, pero el Señor nos va a dar ese cuerpo perfecto, ese cuerpo glorificado. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, Dios está tratando con nosotros para poder mejorarnos cada día. Versículo 9 del capítulo 3 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea, cuando Cristo venga, el Señor está procesándonos para que seamos hallados en Él. ¿De qué manera? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, no es que ya haya alcanzado la resurrección, la perfección de su cuerpo, de su ser, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Está hablando de la resurrección, de la glorificación de su cuerpo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, en otras palabras, mientras de que estoy en este cuerpo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos. Vea cómo dice, no que ya sea perfecto, y luego dice los que somos perfectos. ¿A qué perfección se refiere aquí en la segunda parte, hermano? Se refiere a que ahora es un hijo de Dios, ahora tiene el Espíritu Santo, pero está, hermanos, en un proceso. Dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y luego dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, hermanos, hoy quiero enfocarme en la obra, entre tanto, de que estamos en este cuerpo. Ese es el principal propósito por el cual quiero hablarles. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña introducción de la iglesia de Filipos. ¿Cómo fue su principio? Y que esto se llevó a cabo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y quiero llevarlos al libro de los Hechos, por favor. En el capítulo 15, y recuerden, hermanos, que mi principal propósito, mi principal sentir es hablar del proceso mientras estamos en esta carne, en este cuerpo de carne. Pero vamos a ver esto primero, ¿cómo comenzó esta iglesia? El apóstol Pablo, en el versículo 36, él toma la iniciativa para ir a visitar a los hermanos que ya habían aceptado el evangelio de Jesucristo, invita a Bernabé. Versículo 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. El apóstol Pablo, hermanos, se preocupaba por las iglesias, por las personas que él les había predicado el evangelio. Pero aquí sucede algo, ellos se dividen por un desacuerdo a causa de Marcos, el que después escribió el Evangelio según San Marcos, que lo tenemos aquí en la Biblia. Marcos, o Juan Marcos, los había abandonado a ellos, se había regresado, había tenido miedo, algo sucedió y no quiso acompañarles. Y entonces Bernabé quería llevarlo con ellos y Pablo no estuvo de acuerdo. Dijo, ¿cómo vamos a llevar a el cual se regresó, nos dejó abandonados allá? Pero bueno, vamos a leer el versículo 37. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, hermanos, la iglesia, hermanos, parece ser como que la iglesia estuvo más de acuerdo con el apóstol Pablo. Lo apoyaron. Dice que en el versículo
40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Parece ser que la iglesia estuvo de acuerdo con el apóstol Pablo, que se separaran y que se tomara a Silas, y Bernabé se fue con Juan Marcos a la isla de Chipre. Bueno, que por cierto allá fue donde mataron a Bernabé. En este viaje, hermanos, el apóstol Pablo conoce a Timoteo y a Lucas. Vemos en el capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En los versículos 8 al 10, dice ahí, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Aquí en el versículo, otras veces he dicho esto, Lucas no se incluye. Lucas es el que escribió el libro de los Hechos, no se incluye cuando está diciendo esto, y después enseguida en los siguientes versículos él se incluye. Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Dice, ellos descendieron a Troas. Ahí en Troas es donde conoce el apóstol Pablo a Lucas, y luego dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahí ya se incluye Lucas, porque él ya sale con ellos, él va con ellos. Dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. También, hermanos, se convierte Lidia, versículos 13 al 15. Lidia y su familia, dice el versículo 13, y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí, hermanos, se convierte Lidia, que se convierte su familia. Entonces también ahí se convierte una adivina, una mujer endemoniada. En el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, a un demonio, al demonio que tenía esta mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Parece ser que ahí esta muchacha, se convierte, también está endemoniada, no sabemos, el espíritu salió, el demonio salió, y probablemente haya conocido al Señor. También vemos en el versículo 40, al final, hermanos, que vemos, hermanos, que ellos caen a la cárcel, estuvieron en la cárcel, se convierte el carcelero, su familia, y también probablemente algunos de los que estaban en la cárcel, porque estaban oyendo lo que el apóstol Pablo y Silas hacían, estaban cantando cantos para el Señor. Y no dudo que el apóstol Pablo y Silas les hayan hablado del evangelio a las personas que estaban en la cárcel, y al carcelero también, por supuesto, y ahí se convierte el carcelero. Y vemos, hermano, el versículo 39, dice, y viendo, le rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad cuando lo sacan de la cárcel. Versículo 40 dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Salieron de ahí, de Filipos, de esa ciudad,
Pero ahí quedó un grupo que se había convertido al Señor. Vemos, hermanos, este grupo dice que entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia o en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Quedó un grupo ahí convertido para el Señor y ya se fueron. Luego el apóstol Pablo les envía esta carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, en la cual asegura que el Señor Jesucristo los iba a perfeccionar, los perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Les envía esa carta para darles instrucciones y decirles la obra que Dios había comenzado con ellos y iba a estar perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, amaba mucho a estas personas. Y vemos en los versículos, vamos a Filipenses, hermanos, por favor, capítulo 1. El apóstol Pablo, el versículo 2, les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos a través de esta carta, de este mensaje: siempre que yo los recuerdo, le doy gracias a Dios. ¿Y qué más hacía? Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, amaba a estas personas, oraba por ellos, los recordaba. Y sabe usted que este hombre, el apóstol Pablo, estaba en la cárcel cuando él está escribiendo esta carta. Y el apóstol Pablo, hermanos, está preocupado por esos hermanos que están allá en Filipos, que no están sufriendo, o si estaban sufriendo no lo sabía, tal vez no como él, tal vez en diferentes pruebas, en situaciones, como todos a veces pasamos por diferentes situaciones difíciles, a veces menos difíciles, pero por pruebas. Pero el apóstol Pablo, hermanos, estaba en camino a ser decapitado, a ser muerto por causa de predicar el evangelio. Él estaba sufriendo en una cárcel, hermano, horrible. Algo, bueno, lo vimos, se acuerdan, en aquella película, y la película no puede compararse como era la realidad. Menospreciados, en un lugar frío, en un lugar apestoso, maloliente, de todo, sin poderse bañar, sin poder tener la libertad, pasando de diferentes, ya sea calor, ya sea frío, lo que haya sido, pero sufriendo horriblemente, privado de su libertad. Y el apóstol Pablo, hermanos, ahí en ese lugar, en esa mazmorra, o como lo quisieran llamar, esperando que le llegara la sentencia para ser decapitado, porque lo iban a matar, está preocupado por los hermanos que estaban en Filipos. Y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Se acordaba de ellos, le daba gracias a Dios y dice: siempre en todas mis oraciones, siempre estoy orando, rogando con gozo por ustedes. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual él oraba a Dios por ellos? Dice: por vuestra comunión en el evangelio. En otras palabras, para que ustedes no se aparten de la comunión con Dios, no se aparten del evangelio, no se alejen de la palabra del Señor, de lo que ustedes han aprendido, de lo que ustedes han oído. Y luego dice: estoy persuadido, estoy completamente seguro de esto. Versículo 6. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, si están pasando por alguna prueba, por alguna disciplina, por algo que se les vino, que no lo entienden, dense en cuenta que Dios está perfeccionándolos a ustedes hasta que Cristo venga. Hermanos, uno como hijo de Dios, si estamos persuadidos de que somos hijos de Dios, no hay absolutamente nada en nuestra vida que esté sucediendo que no sea por la voluntad de Dios. Que Dios lo está permitiendo con un propósito. Porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, para mejorar, para santificarnos. Tan solamente tenemos que preguntarle: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, ¿qué es lo que tú quieres? Y hermano, el Señor inmediatamente, hermano, te va a recordar algún versículo que ya lo habías visto, pero que no quisiste entender. O alguna vez viste un pasaje, algo, un versículo,
y el Señor te lo trae a tu mente. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios y tienes el Espíritu Santo, Dios te habla a tu mente y a tu corazón. Y el apóstol Pablo, hermano, les dice a ellos, estén tranquilos, porque todo es un plan de Dios en sus vidas. Dice, ahora, el apóstol Pablo, hermanos, creía en el arrebato. Dice aquí, hasta el día de Jesucristo. Ahora, probablemente, hermano, y no lo dudo, porque también lo dice, vamos ahí por favor, bueno, vamos a verlo aquí, quiero que lo veamos aquí. Dice el apóstol, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo, él pensaba que el arrebato iba a suceder en sus días. Por eso el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, pensando que estamos en ese proceso y que el Señor viene por nosotros y nos lleva. Pero hermanos, nosotros sabemos que el Señor, han pasado ya 2000 años y no ha venido por la iglesia, y nosotros no sabemos si nos vamos en el arrebato o el arrebato sucederá después de que nosotros muramos. Yo quisiera irme en el arrebato, ¿verdad? Pero no lo sabemos, hermano. Pero sabemos de que viene, y es una promesa de Dios, y que el Señor viene. Pero a lo mejor nosotros nos vamos por medio de la muerte. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? A lo mejor me muero y el Señor no ha arrebatado la iglesia. El apóstol Pablo, él pensaba, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, pensaba que se iba a quedar con vida, dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, primero se levantan los muertos y luego nosotros somos arrebatados con ellos en las nubes para estar así con el Señor. Ahora, pero sabemos, hermanos, porque pues, los años han pasado y el Señor no ha venido, y no es que lo tengamos por tardanza, pero sabemos que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Imagínense si hubiera venido el Señor, pues nosotros no estuviéramos incluidos en esto de la iglesia. Pero gracias a Dios, porque nosotros nacimos, estamos aquí, y lo mejor de todo, hermanos, es que Dios nos ha dado el privilegio de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptándolo, hermanos. Creyendo en Él y habiéndolo aceptado. Ahora, pero entre tanto que nosotros estamos en este cuerpo de carne, eso es el punto principal de lo cual yo quiero hablar hoy en esta mañana, que estamos en un proceso disciplinario. Para que no pasemos por ese proceso de disciplina, mi vida tendría que yo empezar a vivirla perfectamente bien delante de Dios. Pero yo no soy perfecto y yo le fallo al Señor. Pero quiero y deseo y quiero mejorar mi vida. Y no quiero pasar por las disciplinas las cuales ya Dios me ha pasado. Porque cuando Dios disciplina, hermano, son disciplinas duras. Y hermano, puede ser que no se note en lo físico. Puede ser que algunas personas te lo pueden notar en el rostro, ¿verdad? Anda uno con un sentir, un sentimiento de aflicción. Entonces Dios está tratando con uno. Pero si queremos, hermanos, vivir en el gozo del Señor, en esa vida gozosa, esa vida victoriosa, pues tenemos que estar, hermanos, viviendo para el Señor de una manera que a Dios le agrade. Pero si, hermanos, a veces somos mal portados, rebelditos, haciendo cosas que no debemos de hacer, Dios va a tener que tratar con nosotros de una manera o de otra, pero Él tendrá que tratar con nosotros. Y estamos en ese proceso, mientras estemos en este cuerpo de carne, que no es perfecto, es carne, que esta carne es muy atraída por el mundo, y el diablo viene para incentivar la carne o para hinchar la carne para que nos inclinemos hacia las cosas del mundo. Y cuando nosotros le damos cabida, le damos
lugar y le permitimos que el diablo incline a esta carne hacia el mundo, Dios va a tener que disciplinarnos, Dios va a tener que tratar con nosotros. Y se puede tardar 1 año, se puede tardar 2 años, pero va a llegar el momento, hermanos, que Dios va a tener que hacer algo. Mire, anoche una persona me mandó un texto pidiéndome oración por su tía, por una tía de ella que tiene cáncer. Y ahorita, hermanos, el cáncer ya es como la gripa. Y lo más peor de todo, que bueno, ella me dice, la fui a ver, dice, y por favor le pido que esté orando por ella, dice, porque tiene un tumor en su cara se le ha desfigurado, y dice, es muy triste verla, es algo muy triste. Y hermano, yo no sé, no la conozco a la señora, conozco a la que me pidió la oración, a la sobrina, conozco al papá de esta muchacha que me pidió oración, conozco a la mamá y es hermana de su mamá, pero la señora que tiene el cáncer no la conozco, se llama Margot, para que la tengamos en oración. Pero ella tiene, hermanos, un cáncer en su cara, dice que le salió un tumor en su cara. Ahora no sé cómo esta señora sería muy presumida de su cara, no lo sé, no quiero decir algo que no sé ni que no, tal vez no lo sea, pero imagínese, hermanos, nomás usted póngase en el lugar de esta señora, que le salga ese tumor en su cara, algo horrible en su cara. Hermanos, es algo triste, algo bien difícil. Pues hermanos, Dios, hermanos, puede tratar con nosotros de la manera que Él quiera, para bajarnos el orgullo, la vanidad, lo que sea, no importa. Ahora, vamos al versículo 7 ahí de Filipenses. Dice el apóstol Pablo, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. El apóstol Pablo, hermanos, como dije hace un momento, aunque él estaba en la cárcel, pero él tenía ese sentir en su corazón de estar orando por ellos, de escribirles esta carta, de anunciarles, de darles instrucciones. Dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice, todos vosotros, todos ustedes sois participantes conmigo de la gracia. Todos ustedes son hermanos en Cristo, son partícipes de la gracia del Señor, son parte del cuerpo de Cristo. Y luego dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Vea, hermanos, el apóstol Pablo, el amor que tenía para con estos hermanos, y no solamente por los de Filipos, por los de Éfeso, por todos, por los de Corinto. El apóstol Pablo, hermanos, era una persona totalmente entregada al Evangelio, entregado al Señor Jesucristo para las personas que habían conocido al Señor. Sufría por ellos, se esforzaba para que ellos entendieran el plan de Dios en sus vidas. Y dice, ¿cómo amo a todos ustedes o a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo? Con el entrañable amor de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, el apóstol Pablo quería guiarlos por el camino correcto y evitarles, hermanos, que pasaran por disciplinas, por situaciones difíciles, que vivieran para el Señor, que se entregaran con todo su corazón para Dios. Vea lo que dice, hermanos, en 1 de Pedro 1:6, dice, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, nuestra fe es probada con fuego,
Y dice, sea hallada nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, en Hebreos, hermanos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Corintios, hermanos, el apóstol Pablo, él sabía, hermanos, que lo que era la disciplina. Pero vamos a ver este versículo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El apóstol Pablo, hermanos, él sabía de lo que estaba hablando y sabía de lo que les quería evitar, porque él sabía de lo que es la disciplina del Señor. Dice él mismo en 2 Corintios 12:7, que para que la grandeza de las revelaciones en él, o todo lo que él había experimentado, lo que había visto, para que él no se exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero el Señor no se lo había quitado. Hermanos, nosotros como humanos, a veces, hermanos, nos enaltecemos. Y no a veces, o muchas veces, nos enaltecemos por una cosa o por la otra. Sea por cosas cristianas que sabemos hacer en la iglesia, sea porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sea porque Dios me habla, sea por lo que sé hacer, sea porque soy una persona un poco destacado, inteligente, porque sé hacer aquello o lo otro. Y la tendencia como humano es que eso se nos suba a nuestra cabeza. Y si soy hijo de Dios, Dios va a tener que tratar conmigo, porque si yo me lleno de eso, sea de lo que sea, hermano, sea de lo que sea, si yo me lleno de eso, me vuelvo orgulloso, me vuelvo soberbio, y la tendencia, hermanos, es menospreciar a las demás personas, sentirme superior y ver a las demás personas como inferiores a mí, porque yo sé hacer aquello, o porque yo soy mejor que aquella otra persona. Y entonces Dios va a tener que tratar conmigo, con usted, con cualquiera. Lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía de qué le estaba hablando a los filipenses. El apóstol Pablo en el versículo 10, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Para que aprobéis lo mejor. Dice, esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que ustedes no se llenen de orgullo, no se llenen de vanidad, no se llenen de soberbia, para que no menosprecien a las demás personas. Y luego dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, para que lo que ustedes hagan sea lo mejor, aquello que a Dios agrada, porque lo mejor, hermanos, es las cosas que a Dios agradan. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra carne y que nos sentimos orgullosos, soberbios, altivos, o nos sentimos mejor que aquel porque yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, o por el puesto que tengo, sea en la iglesia, sea donde sea, la tendencia humana es sentirnos mejor o mayor o superior a las demás personas. ¿Estoy en lo cierto, hermanos? Porque si estoy hablando mentiras, me bajo de aquí mejor, ¿verdad? Pero yo sé que es así, hermano, porque ahora tal vez usted me pregunte, ¿y cómo sabe? ¿Cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo no lo voy a saber yo? Yo tengo cuerpo de carne, hermano. Y todos, al menos, o la mayoría, y yo creo que todos los humanos, tenemos esa tendencia. El apóstol Pablo, hermano, este hombre tan entregado, un hombre que amaba las iglesias, un hombre que hermano,
se puede decir que no su vida como Cristo, pero Él se entregó, dice, como sacrificio para ser un instrumento de Jesucristo, para que otras personas conocieran el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue un instrumento del Señor, muy usado por Dios. Amaba a las personas, amaba a las iglesias. Y vea lo que dice. A Él se le dio un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que lo abofetee. Hermanos, si el apóstol Pablo, este hombre tan entregado, se le dio ese mensajero de Satanás, ese aguijón en su carne, hermanos, ¿cuánto no más nosotros? Si somos hijos de Dios, Dios va a tener que tratar con nosotros. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite de mí. Pero ¿qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu debilidad, en mi debilidad. Cuando, hermanos, el Señor nos humilla a través de la disciplina, a través de lo que viene, hermanos, tenemos que doblegar nuestras rodillas, tenemos que humillarnos, tenemos que decir, Señor, tú eres el soberano, tú eres el todopoderoso, yo no soy nada. Y Señor, y perdóname, Señor, que no me sienta mejor, que no me sienta altivo, que no esté lleno de vanidad en mi vida, que no esté menospreciando a las demás personas, porque, hermanos, muchas veces, y aún nosotros como cristianos, nuestra tendencia es menospreciar a otras personas. Sentirnos superior, sea por dinero, sea por ropa, sea por casa, sea por lo que sea, nos sentimos superiores, o por carro, o por lo que sea, o porque sea un poquito más de Biblia, o porque sea hacer esto, sea hacer aquello, y nos sentimos mejor y superiores. Y hermanos, cuando eso sucede, y si somos hijos, Dios va a tener que tratar con nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dios va a tener que tratar con nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es que el amor abunde. Y Él se lo dice a los corintios. Y Él se está poniendo como ejemplo. Si Dios ha tratado conmigo, Dios va a tratar con ustedes también. Dice, el propósito de Dios es que el amor abundara más y más en ellos. Se lo dice a los corintios, dice, para que no hicieran nada indebido. Se lo dice en el capítulo 13 de Corintios. No lo busque, pero ahí está. Si usted quiere, léalo en su casa. Para que no hicieran nada indebido, para que no vivieran en envidias, en jactancias, en vanidades, envanecidos, haciendo lo indebido, menospreciando a otros. Esa era la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios para ti y para mí si somos hijos de Dios. Porque el amor, hermanos, el amor no hace nada o no hace mal al prójimo. El amor no hace nada que vaya a perjudicar, a afectar, a menospreciar a nuestro prójimo. ¿Verdad que sí, hermanos? Si yo amo a mi hermano, si amo a mi hermana, ¿por qué lo voy a menospreciar? ¿Por qué voy a criticarlo? ¿Por qué voy a hablar de la otra persona? ¿Por qué voy a sentirme superior a la otra persona? Me explico, hermanos. Ahora, ahí dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que fueran irreprensibles. Que no hubiera nada, absolutamente nada que reprendernos a nosotros, ya sea de parte de Dios, ya sea de parte de otra persona. Que no tengas nada que te reprenda. Pero a veces, hermanos, no entendemos, y Dios tiene que tratar con nosotros. Dice, para el día de Cristo, para el día que el Señor arrebate la iglesia. Y luego dice, todo lo contrario, sino que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Este era el propósito del Señor para ellos, era el propósito del apóstol Pablo al escribirles esta carta a la iglesia de Filipos. Aunque él estaba en la cárcel, pero les escribe, les explica, les exhorta y les dice, lo que Dios quiere para ustedes es que sean personas que están llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios. Pero para que eso suceda, dice, versículo 10, tiene que aprobar lo mejor. Y lo mejor es obedecer al Señor, hermanos. Eso es lo mejor. La obediencia a la palabra de Dios. A veces, hermanos, escuchamos mensajes, nos entran por aquí y nos salen por acá. Y salimos, y aunque en el momento dice, sí, es cierto, tiene razón. Nos salimos y seguimos igual. Y así pasa, hermanos, semana tras semana, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que Dios va a tener que decir, bueno, ¿hasta cuándo vas a entender? O entiendes o entiendes. Y entonces viene algo a nuestra vida, o Dios comienza a tratar de una manera fuerte, dura en nosotros. ¿Y para qué, hermano? Cuando podemos evitarlo hoy. Y hoy podemos comenzar a vivir una vida que si Dios tiene que hacer algo en nosotros o de alguna manera X, pero que no sea por rebelde y por desobediente, que sea porque Dios así lo tenga que hacer. Pero si es por desobediente, tú sabes lo que Dios quiere con tu vida. Tú sabes dónde le estás fallando a Dios. Tú sabes en qué área. Porque si tienes el Espíritu Santo, no solamente me habla a mí, te habla a ti también. Si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te habla a ti. Si no te habla, es porque no eres hijo, no eres hija. Y entonces comienza repitiéndote, comienza buscando al Señor, porque si Cristo arrebata a la iglesia, te quedas. Pero si tú eres hijo o eres hija, Dios te habla. Y Dios te hace saber en qué estás fallándole y no has querido entender. Vale más que entiendas. Antes de que sea demasiado tarde, no estoy diciendo que te quedas, no estoy diciendo que te vas a ir al infierno, sino que Dios va a tener que disciplinarte duramente para que pongas tu vida en el carril del Señor. Que empieces a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Para que comiences a dar fruto. Fruto de justicia, fruto que glorifica a Dios. Que sea hoy, hermanos, ese día que empecemos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia. Perdone, Señor, cuántas veces hemos fallado. Cuántas veces, Señor, hemos sido desobedientes. Usted ha tenido que disciplinarnos. Y, Señor, yo lo digo, Señor, por mi parte. Yo no quiero la disciplina dura suya. Quiero su dirección, quiero su guianza. Pero si en algo tiene que hacerlo, hágalo, Padre. Hágalo, porque usted es mi Padre, usted es nuestro Padre, usted es quien hace las cosas y usted es perfecto y nosotros no somos perfectos. Y a usted le queremos dar toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.